Hola, ¿qué tal? Bueno, voy a responder a una pregunta y que el Espíritu Santo me ilumine para ver que sea claro y responda a tu pregunta, mi querido Juan Pablo. ¿Qué habría sido si Adán y Eva no hubiesen pecado? Bueno, la respuesta es sencilla, todo sería una maravilla, el plan de Dios se hubiera realizado. Y para eso la respuesta sería simple, no habría sufrimiento, no habría muerte. Esa es la respuesta concreta. Pero entonces aprovecho esto para aclarar un poco lo que fue el pecado o por qué entró el pecado en el paraíso. El plan de Dios es esto que vemos aquí de azul, que Dios quiere la verdad, quiere que haya confianza, vida, transparencia, o sea, todo lo bueno, porque es uno de los atributos de Dios. Todo lo hizo bien y para bien de nosotros mismos, como sus criaturas que somos. Pero surgió un personaje lo narra en el libro del Génesis, que se le dice que es el mentiroso de entrada. Es un personaje personal, o sea, es un ser personal, es un ser también espiritual y se llama demonio o diablo. En el Génesis aparece con la figura de la serpiente, que es la que seduce y tienta a Eva. Entonces, el mentiroso o la serpiente es la que actúa aquí en el libro del Génesis, en el capítulo 3. Entonces veamos cómo actúa el demonio, ¿por qué? Él lo hace por envidia, porque no quiere rebelarse, no quiere, o sea, su acto es de rebeldía contra Dios, pero como no puede contra él, busca cómo vengarse y su envidia lo hace que actúe contra sus criaturas, es decir, el ser humano. Entonces, él actúa con mentira desde entrada, él siempre será mentiroso. ¿Cómo lo vemos? Veamos aquí lo que dice en el capítulo 3 del libro del Génesis. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que había hecho el Señor. Y fue y dijo a la mujer, así que Dios les dijo que no comieran de ninguno de los árboles del huerto. Ahí empieza la primera mentira y la primera duda que tienta a Eva. Y Eva justamente le responde, podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Solo nos prohibió Dios, bajo amenaza de muerte, comer o tocar del fruto del árbol que está en medio del huerto. ¿Eso en dónde aparece? Veámoslo aquí en el capítulo 2 del Génesis. Puedes comer de todos los árboles del huerto, es lo que dice Dios, pero no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si coméis de él, morirás irremediablemente. Entonces ahí está la mentira. La serpiente contestó a la mujer, de ningún modo morirán. Lo que pasa es que Dios sabe que es el momento en el que coman, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. O sea, ese es el disfraz, esa es la gran mentira que el diablo plantea a Eva, porque seduce con mentiras. ¿Cómo así? Que primero siempre la desconfianza, es decir, la duda. O sea, Dios no es de fiar, Dios es mentiroso, Dios qué me dijo. Primero que todo, no es que no comieran de ninguno, sí había que comer de todos a excepción de uno. Una cosa es uno y otra cosa es ninguno. Entonces ahí es cuando empieza la, la duda que surge en Eva a sembrar esa separación y esa desconfianza de Dios, del plan de Dios. O sea, pero ¿por qué tiene que dudar? Y ahora la otra mentira está en que no, de ningún modo morirán. Eso también es otra mentira, porque el plan de Dios es que tú vivas eternamente, solo si comes del bien y del mal, del árbol del bien y del mal, y eso es lo que justamente seduce a Eva. Entonces, es un homicida el demonio, siembra la muerte ahí de una.
porque justamente Él es el que altera el orden de criatura que somos nosotros a lo que Dios quiere de nosotros, porque Él fue el que nos hizo, nosotros somos sus criaturas, nos hizo para Él, para atender a Él a la eternidad. Pero nosotros mismos nos dejamos tentar por el demonio a sentir que seremos como dioses. Entonces, eso hace que uno tenga como ese hecho de prescindir de Dios. No necesito de Dios porque yo ya sé que está bien y que está mal. Entonces, no me sirve Dios, no lo necesito. Entonces, ahí ya sembró la división y la separación. Ya no me fío de Dios, puedo vivir sin Él porque yo me creo autosuficiente. Eso es lo que quería el demonio y lo logró con Eva. Entonces eso tiene unas consecuencias y esas son las consecuencias del pecado. Al comer del fruto del bien y del mal, pues lógicamente ahí se dan cuenta de que estaban desnudos, se dan cuenta de que la mentira de que iban a ser como dioses, que iban a ganarle a Dios, sale a flote, porque no es verdad. Nosotros dependemos de Dios, somos frágiles. Y de hecho, no sé en dónde es que dice, si en el último aquí. Entonces se les abrieron los ojos, se dieron cuenta de que estaban desnudos, entrelazaron hojas de higuera y se taparon con ellas, es decir, les dio vergüenza. Y eso no estaba antes en el plan de Dios. Entonces, justamente cuando uno experimenta esa vergüenza, esa desconfianza, se oculta de Dios, se esconde de Dios y se rompe esa unidad que Dios quería y aparece la división de sí mismo, porque yo soy el que hago juicio moral de lo que está bien y está mal, o sea, yo puedo acomodar qué está bien y qué está bien para mí mismo, lo que me conviene, que eso hablábamos el otro día de lo que es la libertad del ser humano. Pero entonces al prescindir de Dios, pues yo me considero mucho más poderoso. Entonces eso crea desorden y división en mí mismo, me esclaviza de mis propios deseos de ser como Dios cuando yo sé que Dios siempre va a ganar sobre mí porque yo soy su criatura. Esa rebeldía de alterar el orden, pues eso rompe la armonía del plan de Dios que quería para nosotros, que es la vida eterna. Entonces Él nos abandona a nuestras propias fuerzas. Bueno, como un niño, dejarlo que Él haga lo que quiera, pero es la propia destrucción, porque Él todavía no, o sea, es inocente, seríamos literalmente inocentes, confiados y abandonados en Dios. Eso sería el paraíso, ¿no? Alabanzas y honor todo a Dios porque Él es el creador y yo soy la criatura. Pero alterar el orden de que ser como dioses, pues me lleva a la condena, que es la muerte. Esas serían las consecuencias del pecado. Entonces no soportaríamos el sufrimiento, no soportamos el sufrimiento, la muerte sería algo, una frustración, es una frustración terrible porque eh, nuestra tendencia es a la vida eterna. Pero como somos caducos, como descubrimos el bien y el mal, pues eso ya creamos, consideramos eso como muertos en vida. Entonces eso es una frustración, una desilusión, un desencanto, una decepción, un miedo, una amargura que Dios nunca la quería. Y ese sufrimiento es el que causa, o sea, son las consecuencias del pecado. Dios no quiere eso. Entonces, cuando uno le hace caso al demonio, arruinamos el plan de Dios. El plan de Dios es todo lo bueno que hay. Entonces, hay que decirle sí a Dios siempre y no pecar.